Los disturbios internos nos los hemos traído nosotros mismos con la migración masiva. Y claro, eso también es un instrumento de poder muy útil. Cuando hay conflictos internos, es más fácil manejar todo desde arriba. Las llamadas élites actuales, por decirlo así, han sido seleccionadas, preparadas y moldeadas. Yo sigo contento de que haya llegado a ser lo que es, pero qué decepción, la verdad. Lo importante es que uno pueda seguir subiendo, alcanzar el siguiente nivel cuando escala. Pero eso, hoy en día, en Estados Unidos es imposible para muchísima gente, y en Alemania también. Hemos llegado a un nivel de desigualdad que es muy perjudicial para toda la sociedad, y en eso Trump no ha cumplido. Es decir, en realidad, ya se está saliendo del dólar, y en su lugar se compran materias primas. China se está preparando para un escenario en el que la economía mundial siga desmoronándose. ¿De dónde debería venir ahora el cambio? Y las élites políticas en Alemania, muchas de ellas han crecido con ese mismo relato internacional. Quizá, después de un aterrizaje económico duro, surjan nuevas perspectivas. Pero ahora mismo no veo de dónde puede venir ese cambio. Gegen den Strom. Zur Person. A Contracorriente. Sobre la persona. Hola y bienvenidos a A Contracorriente. Aquí mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Su director de tesis fue nada menos que Ben Bernanke, quien más tarde sería presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se doctoró en política exterior alemana, es gestor de fondos, economista y activista político. En aquel entonces aún era miembro de la CDU y fue candidato de la AfD a la presidencia federal. Además, sabe explicar la economía de una forma que todo el mundo puede entender. Bienvenido, profesor Max Otte. Muchas gracias, señor Bab. Usted ha dicho antes, en mi tesis doctoral predije lo que está ocurriendo hoy. ¿Podría explicármelo? Lo vi venir, lo advertí un poco, no fue una gran predicción, pero se podía ver. Verás, esa tesis doctoral fue mi segundo intento, porque en algún momento cambié de tema. Trataba sobre la política exterior alemana y los cambios tras la reunificación. La escribí entre 1992 y 1996, y en el 94 empezó la primera fase de la ampliación hacia el este. Uno de los capítulos analizaba si debía ser la OTAN o la OSCE, es decir, cómo debía configurarse una nueva arquitectura de seguridad europea con Alemania. Ya entonces dije que probablemente sería la OTAN la que se impondría, que en caso de duda Alemania seguiría a la OTAN. Y después de la primera ronda de ampliación hacia el este, ya advertí, si seguimos por ese camino, que no era lo que habíamos prometido a Rusia, acabaríamos vulnerando los intereses legítimos de seguridad de Rusia. Y eso traería grandes problemas, tensiones, Si la política exterior alemana sigue la línea de la OTAN, ¿por qué lo hace? Los alemanes somos en el fondo muy creyentes en la autoridad. Y claro, tuvimos la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra surgió casi de inmediato una especie de doctrina de política exterior, de la que hablo en mi texto. Una doctrina que, en esencia, dejó completamente de lado la cuestión de los intereses alemanes, o que cada vez que se mencionaban esos intereses, los vinculaba automáticamente con tres cosas: la OTAN, la Restauration hacia Occident y la Integration Europea. La generación de mi padre quería una Europa federal, subsidiaria y democrática. Una persona, un voto. Pero eso no lo tenemos. Lo que tenemos es una Europa intergubernamental, y la OTAN ha sido, al menos desde 1955-56, una parte fija de esa doctrina, y de alguna manera nos han enseñado a no pensar en los intereses alemanes, en los intereses propios del Estado. Para mí, sin embargo, siempre ha estado claro, incluso cuando era joven, que primero hay que definir el interés nacional.
Y a partir de ahí surgen las alianzas, o también otras cosas. Eso va totalmente en contra de la declaración de gobierno de Willy Brandt y de su planteamiento político. Queríamos ser un pueblo de buenos vecinos, cambio a través del acercamiento. Y entonces tuvo que haber rupturas que llevaron a la sumisión al concepto de la OTAN. Yo diría más bien que Willy Brandt fue la ruptura, o la excepción en la posguerra. También la política hacia el este fue, yo vengo de una familia de la CDU, una familia conservadora pero de la Alemania de posguerra, con una fuerte influencia cristiana. Claro, la política hacia el este fue un gran tema de debate. Yo tenía entonces 6, 7, 8, 9 años, aquello duró un tiempo. Así que, en realidad, Willy Brandt fue más bien la excepción. Más tarde pude hablar de todo eso con Egon Bahr. Al final, Adenauer, también sus sucesores, y después Helmut Schmidt, siguieron la línea de la OTAN, y hubo muy pocos que se apartaran de ella. Digamos excepciones o desviaciones de eso. Puedo entonces concluir que casi todos, salvo Willy Brandt, no defendieron los intereses de Alemania. Sí, puede que lo creyeran, porque quizá no todos lo pensaron a fondo. Yo creo que Adenauer era demasiado inteligente para eso. Seguramente sí lo reflexionó, pero también tenía otros intereses. Él mismo dijo una vez, y de hecho aquí estamos prácticamente en la taiga siberiana, que detrás de Magdeburgo empezaba la taiga siberiana. Y tenía una forma de pensar muy orientada hacia Occidente. Bueno, al menos todos entendieron algo distinto por intereses alemanes de lo que entiendo yo. ¿Qué entiende usted por intereses alemanes? Sí, Alemania es ante todo una entidad. Sus intereses son, en principio, independientes. Claro que el cambio a través del acercamiento y la buena vecindad son algo natural, pero Alemania, como Estado soberano, tiene sus propios intereses. Y esos intereses miran tanto hacia el este como hacia el oeste. También buscan preservar su propio sistema social y económico, mantener su modo de vida, garantizar el bienestar de sus ciudadanos y asegurar la paz. Alemania, como ningún otro gran país, tiene que esforzarse por la paz, especialmente después del siglo XX y dada la situación en la que todavía se encuentra. Esos serían para mí los intereses fundamentales que un país como Alemania debe defender. No todos los aliados lo hacen. En realidad, ningún aliado defiende al 100% los intereses alemanes. Cada uno defiende los suyos propios. Y esa perspectiva ha faltado en la mayoría de los cancilleres de la posguerra, o, cuando ha existido, ha estado muy oculta. ¿Es eso una sumisión a los intereses transatlánticos, a los intereses estadounidenses? Sí, ese tema ha salido varias veces, una vez con Willy Brandt y más tarde otra vez con la Fundación de los Verdes. El control de las redes transatlánticas es, por supuesto, muy fuerte. En 2014, el programa Die Anstalt de la ZDF hizo un reportaje que se hizo muy conocido sobre eso. La sumisión no siempre ocurre de forma consciente. Se da a través del encuadre, del lavado de cerebro, de la autoselección. No todo el mundo hace un gesto consciente de sometimiento. Son actitudes que también se dan entre las élites, que se van formando con el tiempo. Pero claro, las potencias vencedoras occidentales, y en el este fue al revés, trabajaron desde el principio para que esa actitud surgiera, para que esa doctrina se consolidara de esa manera. La OTAN era, diría casi, una parte absolutamente identitaria de la doctrina de política exterior alemana. Y luego está esa cita del primer secretario general que decía que la OTAN existe para mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. A veces se menciona en tono de broma, pero en realidad ese fue uno de sus propósitos fundacionales. Claro que también existía la Guerra Fría. Y no era, creo que las tensiones estaban ahí y venían de ambos lados. Y luego estuvo también la época en la que yo crecí, en la que la OTAN tenía una función de protección, pero siempre también.
Protección y proyección de poder por parte de Estados Unidos, porque el comandante en jefe siempre es estadounidense, y las armas nucleares, por supuesto, están bajo mando estadounidense. Así que, en caso de duda, en caso de guerra, habríamos sido una fuerza auxiliar. La doctrina era, por supuesto, que no habría guerra. La Bundeswehr era un ejército de paz, un ejército de defensa. Eso aparecía siempre en los libros blancos de la Bundeswehr. Y ese cambio lo analizo también en el debate político interno en mi tesis doctoral para ver qué ocurrió entre 1989 y 1995 o 96, cuando empezamos, relativamente rápido, a enviar soldados alemanes a misiones en el extranjero. ¿Limita la influencia transatlántica también la amplitud de miras de las élites alemanas? O más bien son unas élites intelectualmente limitadas las que buscan a su mentor transatlántico. Bueno, ahí habría que entrar en la sociología de la selección de las élites. Pero creo que fue Napoleón quien dijo que todo soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal, si es lo bastante bueno. Entonces, ¿cómo funciona la selección de las élites? La democracia siempre se transmite de algún modo a través de estructuras informales. El ideal puro de la democracia en realidad no existe. Es un ideal que perseguimos. Empiezo por el final. Las actuales, digamos, élites han sido seleccionadas, elegidas y muy bien preparadas. Pienso, por ejemplo, en una ministra de Asuntos Exteriores. Creo que no hemos tenido tantas ministras de Exteriores. Así que se puede identificar eso con bastante facilidad. Pero una persona así, para mí, tiene el aire de un delegado de clase muy aplicado, o quizá de un concejal de cultura en una ciudad pequeña, de esas de tercera categoría. Muy diligente, muy ambicioso. Pero si uno se fija en cómo funcionan esos círculos, esas redes que están infladas con muchísimo dinero y con un gran prestigio social, se ve que observan quién encaja, quién es adecuado, y luego todo va por etapas. Pongo un ejemplo personal. Desde 1991, cuando fui becario de la Fundación Adenauer, hasta mi expulsión en 2022, porque me presenté como candidato al cargo de presidente federal. En realidad, no existen candidatos oficiales de los partidos. Eso ya es una forma de aplicar la Constitución. El candidato a ese cargo se propone desde el propio seno de la Asamblea Federal. Los partidos se han adueñado de eso. Pero luego, cuando empecé a aparecer bastante en los medios, la Fundación Adenauer se acordó, ahí está el profesor Otte. Entonces me invitaron un par de veces a dar conferencias, también a Cadenabia, donde tienen su centro de reuniones, en el lago de Como, que era la residencia o casa de vacaciones de Konrad Adenauer. Allí se hacían contactos, y en algún momento se dieron cuenta, el profesor Otte va por su propio camino y lo hace bien. No hubo ninguna oferta directa, ni yo mostré un interés especial, y entonces las invitaciones dejaron de llegar. Es, digamos, un proceso de selección, un proceso de acercamiento, de cooptación, y en este momento, desde luego, no tenemos. Cuando los representantes de las élites políticas parecen haberse quedado en el nivel del lenguaje infantil, ¿es eso una señal de decadencia cultural y del deterioro de toda la sociedad? Ambas cosas. Es una señal de decadencia cultural. Quiero decir, el nivel educativo está bajando, y sobre eso no hay mucho que discutir. Pero también es una cuestión del poder real que todavía puedo tener como político, como alto cargo alemán, o del prestigio, o como se le quiera llamar. En la República de Weimar, en la antigua República Federal, un secretario de Estado era alguien importante. Vivía bien, sin ser rico, pero tenía reconocimiento social, respeto por su trabajo. Eso ya pasaba incluso en el imperio. Hoy, en cambio, son más bien funcionarios. Ese respeto hacia la clase política se ha perdido en gran medida. A cambio, se subvencionan a sí mismos con sueldos mucho más altos. Y digamos, todavía hay cierto tipo de talento que entra ahí, pero los mejores, los verdaderamente brillantes,
La mayoría se dedica a otra cosa. ¿Eso también se aplica a Estados Unidos? Usted tiene la nacionalidad alemana y estadounidense, el sistema político de los Estados Unidos. Bueno, ahí la situación es diferente. Verás, Estados Unidos domina claramente a Occidente. Y claro, nosotros tenemos un sistema completamente distinto. El presidente solo puede ser uno, eso está claro. Pero si allí soy senador o tengo un cargo en el gobierno y consigo algo, entonces tengo unas posibilidades y un margen de acción muy distintos, precisamente por la posición tan destacada de los Estados Unidos. Pero el sistema no es el mismo. No existía burocracia militar como en Alemania. En cambio, siempre hubo un lobbyismo muy fuerte en el Congreso. En ese sentido, los senadores y los diputados dependían más de sus patrocinadores y donantes que del propio partido. Es decir, los partidos no tienen el mismo papel que en Alemania. Es un sistema completamente distinto, pero en general allí se encuentran más talentos. Y sobre todo, cuando alguien ha tenido un cargo en el gobierno, el camino hacia Wall Street y hacia esas redes de contactos está, por supuesto, muy abierto. También existe esa puerta giratoria, de la banca y las finanzas hacia la política, y de vuelta. Durante un tiempo pensé que eso también nos haría falta en Alemania, y creo que uno de los que lo intentó fue Jost Stolman, en tiempos de Gerhard Schröder. Ese se fue enseguida. Era un empresario del sector informático. Nosotros tenemos otro sistema. Tuvimos una burocracia ministerial que en realidad funcionaba bien, aunque también fue utilizada de forma indebida durante el Tercer Reich. Eso no se puede negar. Los alemanes tienden a confiar bastante en la autoridad, pero formaba parte de nuestro sistema tener una alta burocracia de primer nivel. Todo eso se ha ido diluyendo mucho. Francia también lo tiene, al menos desde la Quinta República. Y creo que el espíritu del servidor público, mi padre lo vivió, y además estamos aquí en un lugar histórico, un lugar prusiano. Ese espíritu se ha perdido y nos vendría muy bien recuperarlo. Usted antes defendía apoyar a Donald Trump. ¿Lo sigue haciendo hoy? Voy a citar una publicación que vi en X. Decía, lo traduzco enseguida, sigo contento de que él sea el elegido, pero vaya si estoy decepcionado. Es decir, sigo muy contento de que haya llegado a serlo, pero estoy realmente decepcionado. Yo fui de los primeros en apoyar a Trump, y lo dije abiertamente ya en 2016 o 2017, justo después de que anunciara por primera vez su candidatura. En aquel momento, delante de unas 500 o 600 personas, Armin Wolf, su colega, estaba allí, en la feria de Viena, que era una feria financiera. Dije, Donald Trump es mi presidente de la paz, porque él se ha manifestado de forma coherente contra el llamado Estado profundo, contra los cambios de régimen, es decir, contra el derrocamiento de gobiernos, contra las intervenciones de los servicios secretos en otros países y contra esas operaciones policiales internacionales. Recuerdo una rueda de prensa que dio en Berlín, en presencia del presidente italiano Mattarella, donde dijo algo así como, quieren que esté siempre en guerra. Yo no quiero eso. Quiero que el ejército estadounidense sea fuerte, pero como fuerza de combate, no como fuerza policial. Y esa era en realidad una postura coherente, constante. La otra idea era Make America Great Again, es decir, que la clase media baja y quienes se vieron perjudicados por la globalización vuelvan a estar mejor. Eran posiciones muy coherentes que mantuvo durante su primera campaña, en su primer mandato y también en el tiempo intermedio. Y ahora lo ha tirado todo por la borda. Eso, la verdad, es una decepción. ¿Por qué Donald Trump lo ha tirado todo por la borda y ahora impulsa operaciones de cambio de régimen como en Venezuela? Al menos ese fue el intento, secuestrar al jefe de Estado y poner a otra persona al mando. ¿Ha asumido él la posición del llamado Estado profundo de Estados Unidos?
¿O son el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA y algunos organismos los que actúan por su cuenta? Die CIA, einzelne Behörden selbstständig. Bueno, de alguna manera tuvo que asumirlo, si no, no defendería esa línea públicamente. La pregunta es por qué y cómo lo ha asumido. Solo se puede especular. En su momento, Elon Musk publicó en X, cuando la relación entre ellos no era muy buena. Ahora es el momento de sacar el gran mazo. Trump aparece en los archivos de Epstein y, en cuanto a la personalidad de Trump, yo siempre lo he visto como un hombre de marketing, un poco como un vendedor que se hace notar. Pero también he admirado su increíble resiliencia, su firmeza incluso bajo el fuego más intenso. La sigo admirando. Es casi sobrehumano. El hombre se acerca a los 80 años, y lo que aguanta, yo estuve en sus 2 tomas de posesión, y solo el ritmo de esos 2 días fue enorme. Es realmente asombroso, es un fenómeno, pero sigue siendo un hombre de marketing, un empresario al estilo americano. Sabe mucho sobre quiebras. También hay bastante gente que se arruinó con él por esas quiebras. Siempre ha sabido venderse bien. También podía ser flexible. No puedo leerle la mente, no creo que sea un estratega. Creo que está muy convencido de sí mismo, se nota, y que más bien entra en la pelea, suelta algo, ve cómo reacciona la gente y luego corrige el rumbo. Como decía, eso de no a las guerras extranjeras, menos conflictos, paz, nada de cambiar regímenes. No me desachueño, fue más coherente. Y ahora, ha desaparecido. Puede que por un lado haya formas de decirle, oye, ahora cambiamos de rumbo, pero también puede pasar que él diga, ahí puedo ganar algo, me sumo a eso. Eso se vio claramente en el enfrentamiento con Elon Musk. Musk debía reformar o revisar USAID con su equipo de Doge, un grupo de jóvenes programadores. Luego fueron atacados y se descubrieron sus nombres falsos o seudónimos en Internet. Uno de ellos, creo recordar, se hacía llamar Big Dick o algo así. No lo sé con certeza. No, eso se difundió ampliamente en la prensa, porque hubo resistencia. Luego se identificaron gastos totalmente absurdos, y la USAID, es decir, la Agencia de Ayuda al Desarrollo, fue desmantelada. Eso, de hecho, es lo único que hizo Musk. Y hay que saber que la USAID era una tapadera de la CIA, así que muchos de esos proyectos servían, por supuesto, para ejercer influencia política interna en los países correspondientes. Lo que queda ahora ha pasado al Departamento de Estado. Bueno, y luego, probablemente después de eso, quiero decir, todo empezó muy rápido, se podría haber seguido adelante, pero enseguida se puso freno. Y entonces Trump, prácticamente de la noche a la mañana, junto con los líderes del Congreso, sacó el llamado Big Beautiful Bill, la ley de presupuestos, que incluye 5 o 6 billones más de nueva deuda. O sea, nada de reducir la deuda, la orgía de endeudamiento continúa. Ahora ha vuelto a aumentar el presupuesto militar, de 1 billón a 1,5, y con eso el déficit sigue subiendo. Y quizá por un lado fue esa presión, esa vulnerabilidad, es decir, hay puntos débiles en Trump. Por otro lado, también está ese deseo de formar parte de los ganadores, de llegar a acuerdos y de tener a la gente de su lado. Igual que cuando incorporó a Marco Rubio a su gabinete y escucha a Lindsey Graham, creo que pensó, vale, vamos hacia adelante, voy a hacer algo nuevo, puedo con esto y luego sabré venderlo. Y claro, también por sus éxitos, por el camino increíble que ha recorrido. Después de las acusaciones del 6 de enero de 2021, con el asalto al Capitolio, desapareció. YouTube lo había bloqueado. Twitter, en aquel momento, también lo había bloqueado. Su confianza en sí mismo ha crecido de forma enorme, y ahí puede apuntarse logros. Voy a cambiar un momento de estrategia. Tengo amigos en Estados Unidos.
Cuando quieren enseñarme los bares de los demócratas en Florida, vamos a restaurantes de gente con dinero. Y cuando quieren enseñarme los bares de los votantes de Trump, vamos a los bares donde están los mecánicos, los camioneros, el personal sanitario, los taxistas. Esa gente fue la que votó a Trump en Estados Unidos. ¿Y él ha cumplido con ellos? Hat geliefert für diese Leute? No, y eso es precisamente el punto. Es decir, les robaron literalmente su elección. Esa es la base del movimiento MAGA. Make America Great Again significa centrarse en la economía nacional, y así fue como se presentó durante el primer mandato. Pero Trump, como todos los presidentes estadounidenses, es muy débil en política interior. Eso tiene que ver con la Constitución, con la forma en que está estructurado el país. Y entonces buscan muy rápido éxitos en política exterior. Es un reflejo general, casi un reflejo imperial. Yo era profesor en la Universidad de Boston. Acababa de llegar cuando un colega mayor me dijo, ven conmigo a la sala de profesores, al bar de la facultad o como se llame, vamos a ver la tele. Clinton está lanzando misiles de crucero sobre Somalia. Clinton schickt Cruise Missiles nach Somalia. Da hat also gerade gewisse Dinge mit einer. Así que en ese momento él tenía ciertos asuntos con una determinada becaria, con esa historia de Mónica Lewinsky. Incluso Clinton, y también todos los demás, reaccionaron entonces con ese reflejo de política exterior. Y eso mismo se ve ahora con Trump. En su primer mandato fue así. Los republicanos bajan los impuestos y con eso la economía ya se arreglará sola. Y al principio del primer mandato de Trump, eso funcionó, aunque yo en su momento no lo habría dado por hecho. Pero sí, funcionó, al menos en lo que respecta a los mercados bursátiles y todo eso. Ahora, esos recursos ya están agotados. Die Mittel sind jetzt ausgereizt. Und der Big Beautiful Bill Y el gran y hermoso proyecto de ley vuelve a traer muchos regalos electorales para los ricos. La concentración de riqueza es más alta que nunca. Es absurdo. Si lo piensas, Elon Musk, que ha sido uno de los pocos que realmente ha creado valor real, después de sus dos primeras empresas que eran financieras, dijo, quiero crear productos, quiero hacer algo tangible. Eligió conscientemente otro camino. Musk es una persona compleja, sí, pero solo se puede admirar lo que ha conseguido con los productos que ha creado. Die Vermögensverteilung ist so ungleich. La distribución de la riqueza es tan desigual que, claro, ya no contribuye a la paz social. En 2018, se publicó un libro de un profesor de la Universidad de Carolina del Norte titulado The Broken Ladder, la escalera rota. La desigualdad en sí misma forma parte de cualquier sociedad y también tiene su importancia. Lo esencial es que uno pueda seguir subiendo peldaños, que haya una siguiente etapa a la que se pueda llegar si se hace el esfuerzo. Pero eso, hoy en día, en Estados Unidos, es muchísimo para muchísima gente. Y en Alemania también. Hemos llegado a una desigualdad que para Winford falta muy perjudicial. Gesamtgesellschaftlich sehr, sehr schädlich ist und da hat Trump nicht geliefert. Y ahí Trump no cumplió. Hay una desigualdad enorme. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de los estadounidenses vive por debajo o justo en el umbral de la pobreza. El país se ha desindustrializado por la deslocalización de la producción, sobre todo hacia China. ¿Puede Donald Trump recuperar esos empleos? Donald Trump Jobs zurückholen? In begrenztem Umfang ja. Also, En parte sí, pero no va a ser fácil si miramos a Apple y a otras empresas parecidas. Los teléfonos tendrían que costar el doble o incluso el triple, y entonces dejarían de ser asequibles para el estadounidense medio. Así que va a ser muy complicado. Pero en realidad, lo que él está haciendo es una política industrial clásica, casi en el sentido de Friedrich List o Alexander Hamilton. Con eso rompe también con toda la ideología de liberalización global de la posguerra y dice, tenemos que cuidar nuestra industria. Quiere recuperarla, es un mercantilista. Y además presiona a otros países diciendo, venid, Biden empezó con eso, también hacia Alemania, venid con nosotros, aquí la energía es mucho más barata. También Grenzgängs a la ley de reducción de la inflación. Sí, es el mayor programa de subvenciones, mucho más grande que lo que Trump ha hecho ahora para los sectores verdes. En realidad, es el mayor programa keynesiano de Estados Unidos desde la posguerra,
incluso más grande que lo que Trump está haciendo ahora con el gasto en defensa. Podría tener éxito, pero difícilmente llevará a Estados Unidos a su antigua grandeza ni a su antigua posición dominante, porque China, a estas alturas, le lleva ventaja en muchos ámbitos. Allí hay, simplemente, un nivel educativo más alto en general. La infraestructura está desarrollada. El comercio exterior chino crece de forma masiva hacia Asia, mientras que hacia Estados Unidos en los últimos 5 años solo ha aumentado entre un 4 y un 5%. En cambio, hacia Asia, entre un 30 y un 80%. Sí, Trump puede quizá recuperar algunos empleos a costa de Europa, ese es el juego, y también a costa de otros países, pero no va a devolver al país su antigua grandeza industrial. Estados Unidos ha podido endeudarse y puede seguir haciéndolo en una magnitud enorme porque todo el mundo necesita dólares, sobre todo para el comercio de energía, de petróleo y de gas. ¿Puede Trump continuar con ese proceso? O dicho de otro modo, ¿tiene que reducir la carga de la deuda? Ninguna de las dos cosas. No puede continuar y tampoco va a reducir la carga de la deuda. No puede seguir así porque estamos en un proceso de desdolarización. El dólar representa una parte cada vez menor del comercio mundial. Incluso Arabia Saudí hace ya parte de sus operaciones sin usar el dólar. Ahora hay también un acuerdo directo entre China y Brasil, que por supuesto tiene impacto en el hemisferio occidental. A través de SWIFT se gestionan también las sanciones, en Bélgica y en otros lugares. Así que la pérdida real del dólar es inevitable. Eso se compensa en parte adoptando una posición mucho más extractiva frente a Europa. Europa apenas puede defenderse. Así que lo que tenemos es una transferencia de riqueza desde Europa hacia Estados Unidos, por ejemplo, a través de las grandes empresas de Internet, que generan aquí sus ingresos, pero trasladan sus beneficios a Estados Unidos o al menos a Irlanda y no pagan impuestos en Europa. Desde el punto de vista fiscal, gravar los ingresos sería una ruptura del sistema. Aún así, yo lo haría si fuera comisario europeo, siempre que hubiera mayoría para ello. Porque en el fondo, el argumento de que Estados Unidos paga demasiado por la seguridad ya lo utilizaba Trump en 1988, en aquellos anuncios de página completa en el New York Times, cuando ya se le atribuían ambiciones presidenciales, aunque él, que entonces tenía poco más de 30 años, siempre lo negaba. Jens decía, tenemos que hacer que los demás paguen. Los países han cambiado un poco. En aquel entonces eran México y Japón, ahora son otros. Pero en el fondo, lo que pasa es que a través de los acuerdos sobre el estacionamiento de tropas y del dólar, llevamos décadas subvencionando a Estados Unidos. Y ahora, eso se ha acelerado. Diría que ha pasado a quinta marcha. Con Nord Stream, por ejemplo, ahora pagamos gas de fracking estadounidense, carísimo, y así sucesivamente. En resumen, nos estamos convirtiendo prácticamente en los principales subvencionadores de Estados Unidos en Europa, porque a nivel global, las cosas ya no funcionan como antes. ¿Está intentando Donald Trump hacerse con el control de recursos, por ejemplo en Groenlandia, en Venezuela o en Ucrania, para sostener el dólar como moneda de referencia mundial? Bueno, él dijo otra vez durante la campaña que el dólar tiene que seguir siendo la moneda de referencia mundial y que se va a encargar de que así sea. Pero creo que ahí se sobreestima un poco. Aunque claro, los recursos le gustan, eso está claro. Es un promotor inmobiliario, piensa de forma territorial, piensa en recursos y sí, quiere eso para Estados Unidos, eso se lo creo. Y luego actúa de manera muy mercantilista, rompiendo el orden de posguerra o las convenciones en la forma de relacionarnos que existen desde 1945. Eso es una cosa, pero solo va a poder salvar el dólar, en ese sentido dentro del mundo americano. Si miramos el mapa global y vemos quién apoya las sanciones contra Rusia, son Norteamérica, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El resto del mundo no lo hace. Y para esa esfera, la esfera americana como yo la llamo,
podrán tenerlo. En cuanto a Arames, Runaps el dólar seguirá subiendo. Da wird der Dollar natürlich weiter eine wichtige Rolle spielen. Expertos, sobre todo de Rusia, acusan al gobierno de Estados Unidos de querer ocultar parte de su deuda en criptomonedas. ¿Hay algo de cierto en eso? Ja, also anders als Sí, bueno, a diferencia del Banco Central Europeo y de Europa o de la Unión Europea, que quieren implantar el euro digital, es un tema muy candente y también peligroso. Yo advierto sobre eso. Ya en 2016 escribí un libro para defender el dinero en efectivo y en contra de todo ese crecimiento del mundo sin efectivo, de esa economía completamente digital. Así que, sí, quieren el euro digital. Trump dijo que Estados Unidos no va a crear criptomonedas de Banco Central. Por eso existen las stablecoins, que son ofrecidas por empresas privadas. Esa es, al fin y al cabo, la tradición anglosajona, externalizar todo lo posible al sector privado. Y cuando esas stablecoins, esas criptos privadas, tienen que estar respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense, lo que ocurre es que se compran esas criptos, el dinero se mueve una vez hacia los bonos del Tesoro. Y eso, ante den memes, Manning se schafft zumindest neue Käuferschichten für die Staatsanleihen. Y eso estabiliza el dólar, al menos al principio, sí. ¿Y cómo reaccionaron los chinos, que mantenían una estrecha cooperación económica con Caracas ante las iniciativas de Estados Unidos? Bin jetzt kein China-Experte, aber ich sehe... No soy un experto en China, pero está claro que los chinos están reduciendo de forma masiva sus reservas en dólares, es decir, sus bonos del Estado. Solo en los últimos 3 o 4 años han reducido a la mitad su cartera de bonos, pasando de 1.200.000 millones a 600.000 millones. Eso equivale ahora a algo menos del 5% del PIB chino, es decir, prácticamente ya han salido del dólar. Y en su lugar están comprando materias primas, oro, unas 1.600 toneladas al año, aunque China es el mayor productor de oro del mundo, además de petróleo, cobre y carbón. China también está entre los mayores productores de carbón. En resumen, están convirtiendo los dólares sin valor, los bonos estadounidenses sin valor, en materias primas. Tienen una gran reserva estratégica que además necesitan, porque son dependientes, y las rutas clave por el mar de China meridional podrían cortarse. Pero China se está preparando para un escenario en el que la economía mundial siga desintegrándose. Die Welt wirtschaftlich weiter zerfällt. Donald Trump intentará reorganizar las esferas de influencia mundial para tener un mejor acceso a las tierras raras. Por ejemplo, pienso que un acercamiento a Moscú también podría significar que esas tierras raras se exporten desde Asia Central a través de Vladivostok. Es gab in der amerikanischen En la élite de la política exterior estadounidense ha habido, en los últimos 10 o 15 años, básicamente dos corrientes. Por un lado estaban los que apostaban por la confrontación con Rusia, pero también existía una minoría bastante significativa que siempre decía, eso es un error, necesitamos a Rusia para poder posicionarnos después frente a China. Quiero decir, eso refleja simplemente, sí, la mentalidad de una potencia mundial que se ha acostumbrado a ello. Quieren ser los número uno. Y eso está muy arraigado en Estados Unidos. Cuando empecé mi doctorado en Princeton, en el 89, la gran preocupación era, ¿cuándo nos adelantará Japón? Y ahora la preocupación es China. Y sinceramente, esas preguntas nosotros, como alemanes, no nos las hacemos. Nos sentimos orgullosos cuando en algún momento hemos sido los primeros, aunque cada vez lo seamos menos y trabajemos para seguir siéndolo. Pero ver el hecho de que otro llegue al primer puesto como una amenaza, eso refleja una actitud muy propia de las grandes potencias paranoicas. En el caso de China, también lo percibo un poco así, pero de una forma mucho más estratégica, mucho más coordinada. Estos dos bloques, el de acercamiento a Rusia y el de confrontación, ahora mismo están dominados por el sector más favorable a Rusia, con Trump, que siempre ha tenido esa postura y que en el fondo buscaba más bien una buena relación.
Habrá que ver hasta dónde llega ese acercamiento. Y claro, eso también significa que quizás se puedan conseguir de nuevo las tierras estratégicas del Donbass a un precio algo más favorable. ¿La guerra en Ucrania ha fortalecido más a Occidente o lo ha debilitado? Tenemos que ver. ¿Qué es eso del Occidente? Yo nunca he creído en, bueno, pongamos como ejemplo la estrategia de la OTAN. Sí, a mí eso me resulta un poco vacío. Nunca he creído en ese mito de Occidente. Nunca lo he sentido así, ni siquiera cuando era joven. Cuando estaba en Lüneburg, haciendo el servicio militar, y se suponía que tendría que disparar contra mis propios hermanos al otro lado de la frontera, eso ya entonces me resultaba insoportable. Pero bueno, tomemos lo que se supone que es Occidente. La guerra en Ucrania ha debilitado muchísimo a Europa y ha fortalecido a Estados Unidos. En conjunto, quizá Occidente siga siendo igual de fuerte, pero ha sido sin duda una auténtica línea de fractura geopolítica. Con la guerra en Ucrania, el liberalismo se ha acabado, al menos en política exterior. Ya antes estaba en entredicho. Ahora vivimos en un mundo nuevo, con nuevas reglas del juego. Ha llegado el mercantilismo de mercado. Se están formando nuevos bloques. Pero eso ya lo había predicho en 2019 y en 2006. En mi libro, El Crash Viene, ya dije que íbamos hacia una era de desglobalización. Está escrito así, tal cual. En aquel momento fue una afirmación muy arriesgada, porque todos decían que el mundo sería cada vez más global, que el mundo era plano, como decía Thomas Friedman del New York Times. Estamos ahora en una fase de gran inestabilidad, y al menos la guerra en Ucrania ha debilitado mucho a Europa y también a la Unión Europea. Ha intentado resistirse y hasta hace pocas semanas lo hacía con una actitud claramente más confrontativa. Nuestros dirigentes europeos veían casi como una tarea de la Unión asumir el papel occidental en la guerra de Ucrania, en caso de que Estados Unidos se retirara. Pero eso también empieza a resquebrajarse. Tengo curiosidad por ver cómo sigue. Solo que probablemente nos encontraremos con unos Estados Unidos más fuertes, no en lo económico, pero sí en su influencia en política exterior, y con una Europa muy debilitada. Las delegaciones negociadoras de Moscú y Washington también están hablando de poner en marcha proyectos conjuntos en el Ártico. Hablan de utilizar los activos rusos congelados en Occidente, al menos en parte para la reconstrucción de Ucrania, pero también para proyectos comunes entre Moscú y Washington. Incluso se está hablando de reactivar el gasoducto Nord Stream mediante un consorcio conjunto. Eso significa que podrá cerrarnos el grifo del gas en Europa en Normoth. ¿Qué tan prometedor fue eso? Sí, para Europa esto, al menos en lo que respecta a Nord Stream, no es precisamente una buena noticia. Es decir, ahí ha fluido dinero alemán, dinero ruso. Es un proyecto conjunto entre Alemania y Rusia. Si ahora Estados Unidos se lo queda como botín de guerra, eso supondría un impuesto adicional para Alemania. Puede que sea mejor que nada, pero desde luego es bastante vergonzoso. Trump dijo una vez que Canadá debería formar parte de Estados Unidos, y la verdad es que no hay nada serio detrás de eso. Fue más o menos al principio de su presidencia, o poco antes. Dijo que quería llevarse bien con Putin y con Xi, que son verdaderos estadistas, pero que Canadá debería pertenecerles. Creo que él desprecia a nuestros jefes de Estado y de gobierno europeos. Se ve muy bien en una imagen simbólica. Estaban sentados frente a su escritorio en el despacho oval, en sillas, como si fueran una clase de colegio, y él les daba lecciones desde allí. No le interesa en absoluto. Lo que busca son acuerdos, y enfrenta a unos con otros. Eso ya pasaba antes, pero de forma mucho más disimulada, más oculta, más secreta. Hoy, en cambio, lo hace abiertamente. En la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos se parte de la idea de un mundo multipolar.
Es decir, que existen otros centros de poder además de Washington. Washington ya no sería el hegemón mundial, sino que habría otros polos, en parte Moscú, pero sobre todo Pekín. Se están volviendo a repartir ahora los territorios de influencia y se está controlando con más firmeza a los vasallos dentro de esos territorios. Ja, also, das sehen wir in Sí, Europa ganz eso lo vemos muy deutlich. claramente en Europa. Esa actitud más dura, la de quienes pueden permitírselo, también tiene una base económica más fuerte y pueden exigir que otros paguen. Nosotros siempre hemos sido los que acabamos pagando. Todo lo demás, desde mi punto de vista, no es correcto. Pero sobre todo, desde el lado de Estados Unidos, eso es exactamente lo que ocurre. China tiene que hacerlo de otra manera, porque no dispone de ese poder militar. China invierte una parte enorme de sus excedentes, y con ello, por supuesto, también ejerce influencia. Sí, el mundo se está reordenando, pero más bien de forma bipolar. China y Estados Unidos, con algunos centros soberanos secundarios. Rusia, por ejemplo, es soberana, pero económicamente no es comparable con esos dos centros. Y la doctrina Monroe vuelve a ponerse sobre la mesa. Mucho más reforzada, aunque en realidad siempre ha estado vigente. Lo que dice básicamente es que ninguna otra potencia debe tener un papel en nuestro patio trasero latinoamericano. Eso fue lo que dijo James Monroe. Pero lo que no incluía era que uno pudiera cambiar gobiernos a su antojo. Y eso lleva siendo así, al menos desde hace unos 120 años. Me viene a la cabeza una situación, creo que fue en Panamá, allá por 1908 o algo así, cuando enviaron a los marines. Se quedaron ocupando las casetas de aduanas hasta que se pagó la deuda y luego se marcharon. Se está convirtiendo la guerra en Ucrania en una nueva catástrofe originaria para Europa. Eso es difícil de decir. Él ha marcado, sin duda, ese cambio en el orden mundial, el fin del orden liberal. Ha iniciado el final, la reconfiguración del mundo. En mi libro de 2019, World System Crash, dibujé 3 escenarios en la página 398, si se me permite decirlo así. Uno era el escenario bipolar, una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos con algunos centros secundarios. En aquel momento dije que la posición de India y de Rusia estaba abierta. Y de hecho, incluso en el caso de India se ve una cierta aproximación a China, porque debido a la política de sanciones y a una política bastante cambiante, existe una desconfianza razonable también hacia su aliado, hacia Estados Unidos. Hay muchas cosas abiertas. Para mí, ese mundo bipolar era el escenario más probable. La otra opción sería un mundo multipolar. Europa, el hemisferio occidental, Estados Unidos y China. Ya en su momento dije que la probabilidad era muy baja, y ahora es todavía menor. Así que no tengo una visión optimista para Europa. ¿Quién va a pagar la factura de la guerra en Ucrania? Todo apunta claramente a Europa. Y por supuesto, dentro de Europa, sobre todo Alemania como principal contribuyente. ¿Qué costes se nos vienen encima? ¿Qué cree usted? Es muy difícil de estimar. Y si puedo volver un momento al tema financiero, Estados Unidos tampoco va a devolver nunca su deuda. Tampoco las demás naciones industriales occidentales van a devolver nunca sus deudas. Habrá reformas monetarias o acuerdos negociados en los que se diga, se congelan las deudas, se dejan en pausa durante 100 años y se suspenden los pagos de intereses. Y eso, al fin y al cabo, también es una forma de amortización. Hoy en día, con las herramientas de control mucho más precisas que tenemos, también se puede llevar a ciertos actores a la quiebra. Y ahí, claro, se destruye patrimonio. Ya veremos cómo evoluciona. La factura, desde el punto de vista financiero, ya está a fuego. Cada tanque que enviamos, cada Leopard, se fabrica aquí. Y eso significa que en algún otro sitio se ha renunciado a consumir algo. A cambio, puede que haya reclamaciones de dinero,
pero ese dinero no vuelve. La factura en realidad es otra. La factura es la destrucción de la infraestructura alemana, la destrucción de la industria alemana por los altos costes, por los altos precios de la energía y por muchas otras cosas. Y por desgracia, en los últimos años hemos avanzado mucho en esa dirección, más de la mitad del camino. Estamos en un descenso rápido. Y yo siempre digo, si un gobierno consiguiera convertir ese descenso en un aterrizaje forzoso, ya sería todo un logro. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo se puede suavizar ese golpe tan duro, ese aterrizaje? Porque con esta generación de políticos, casi hay que decirlo así, en el suelo de la realidad. Sí, volver a abrir Nord Stream. Claro, eso tiene que ver con la energía. Yo también estoy a favor de la energía nuclear, dentro de ciertos límites. Tuvimos la energía nuclear más limpia del mundo. En todo el planeta se están construyendo centrales nucleares y nosotros las estamos desmantelando. Era una tecnología puntera, además alemana. También fuimos líderes en tecnología medioambiental. Eso, para empezar. Pero estas son cuestiones de las condiciones de producción, con una política, ya he mencionado antes a Friedrich List, con la que Alemania se hizo grande en el siglo XIX. Apenas teníamos recursos naturales, solo carbón y acero, pero teníamos una población bien formada, trabajadora, teníamos seguridad jurídica y un marco legal muy sólido. También nuestro marco legal se ha americanizado. Después de 1989, habríamos tenido la oportunidad de exportar el sistema jurídico continental europeo hacia el este. Pero eso no se hizo, porque Kohl y su generación, y además como nunca tuvimos una verdadera política exterior, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y muchos otros sí tenían una estrategia clara. En Alemania, en cambio, la esfera política y la económica siempre han estado muy separadas. Así que garantizar la seguridad jurídica, recuperar algunas buenas tradiciones antiguas, apoyar a las cooperativas y al tejido de pequeñas y medianas empresas, eso es una tarea de generaciones. Por eso digo que en el mejor de los casos, esto puede ser solo el primer paso. Primero hay que tocar fondo, y a partir de ahí volver a construir es otra historia. ¿Seguirá existiendo la Unión Europea? Porque ha pasado de ser, al menos en teoría, un proyecto de paz a convertirse en una maquinaria de guerra. Esa era, o más bien es, la esperanza de nuestros actuales jefes de gobierno. Redefinirse a través de eso. Quiero decir, toda la política de gasto va en esa dirección, hacia una intervención del Estado, como también hace Trump. Estamos volviendo al keynesianismo, incluso a una economía parcialmente dirigida, algo que ya ocurre desde principios de los años 80. Esa es la esperanza de parte de las élites políticas. Yo espero que no lleguemos tan lejos. Pero para eso tendría que pasar otra cosa, que la situación económica se vuelva realmente muy sombría y que ya no tengamos la posibilidad de hacerlo. Y entonces, quizá surja algo nuevo. ¿Va a acoger la Unión Europea a Ucrania de alguna manera? La probabilidad es bastante alta. Creo que incluso Putin y Trump no se han opuesto a eso. O al menos hasta donde yo sé, Putin estuvo de acuerdo. Así que supongo que ahí llegará también la próxima carga. Aunque claro, eso no se puede predecir con total certeza. Si el régimen actual de políticos va a aborrecerse y ha puesto a Alemania al borde de una catástrofe económica, ¿necesitamos un cambio de élites? Bueno, ¿cómo se hace algo así? Solo puede ocurrir de forma más o menos natural, porque las élites de Europa Occidental, hay que decirlo, eran en su mayoría élites burguesas. La nobleza, al menos la parte política, se opuso a Hitler. Las viejas élites industriales en el oeste también se mantuvieron, pero ya no están. La llamada Alemania SA fue desmantelada, hay que decirlo, por Gerhard Schröder, Joschka Fischer y también Oskar Lafontaine. No hablé con él directamente sobre eso, pero hubo unas cuantas leyes que por desgracia iniciaron ese proceso.
passierten, die leider das eingeleitet haben. Damals konnte man das auch nicht in dieser Größe En aquel momento, tampoco se podía ver todo esto con esa magnitud. Hay que reconocerlo a los protagonistas. Sí, ¿cómo se hace algo así? Un cambio de élites. Quiero decir, en Inglaterra hemos tenido continuidad durante siglos, en Estados Unidos también durante siglos, y en Alemania hemos pasado por varias rupturas. ¿De dónde debería venir ahora ese cambio? Y las élites políticas, en Alemania, muchas de ellas han crecido dentro de ese relato internacional. Quizá, después de un aterrizaje económico duro, surjan nuevas perspectivas. Por ahora, no veo de dónde podría venir. Un aterrizaje que brusca versus carry per bien que sin males sociales, incluso disturbios internos. ¿Cómo lo valora usted? Los disturbios internos nos los hemos traído nosotros mismos con la migración masiva. Y claro, eso también es un buen instrumento de poder. Cuando hay conflictos internos, es más fácil manejar lo que pasa por encima. Me quedé bastante sorprendida, o más bien, hacía mucho que no veía algo violento. Anteayer estuve en la estación central de Colonia, y justo delante, por lo que pude ver, había una manifestación kurda. Ya se está dejando caer a los kurdos, que durante mucho tiempo fueron aliados fieles de Occidente en favor de un terrorista de Al-Qaeda al que ahora se le hace la corte. Los disturbios llegan, pero las cargas, esas recaen sobre todo en los jubilados alemanes, en la clase media alemana. Y claro, ya no son precisamente jóvenes. Los disturbios suelen venir más bien de gente joven, de hombres jóvenes. Y a esos los hemos traído al país. Así que no veo un potencial revolucionario entre los alemanes. Intunker a mamania se empobrecenza, no tuvo ese potencial revolucionario en el propio alemán. ¿Está la mayoría de los alemanes encaminándose hacia la ruina? Bueno, si se trata de adormecimiento o no, yo creo que en tiempos tan inseguros y tan complejos como estos, en los que nunca se nos ha dado una comprensión geopolítica ni las herramientas necesarias, y tampoco se nos dan ahora, sino que, a través de la propaganda, de relatos incompletos o directamente erróneos, se nos transmiten imágenes falsas. Yo diría que no estamos dormidos. Más bien, la mayoría, en parte reacciona, pero en parte también está aferrada a enemigos equivocados. El ser humano, en situaciones así, busca culpables, busca algo contra lo que poder chocar. Igual que antes, muchos se desahogaban con los llamados negacionistas o covidiotas, ahora se vuelcan en otras cosas. Esa carga emocional forma parte de una fase como esta, pero es una emocionalización que se usa como herramienta y además con fines equivocados. ¿Tendría sentido buscar nuevas alianzas transatlánticas, por ejemplo, con los países del grupo BRICS, con China, o incluso replantear las relaciones con Rusia? Por supuesto. Alemania es como un país en el centro de Europa. Claro que no es fácil, sobre todo en lo que respecta a nuestros vecinos europeos. Eso está clarísimo, pero es la única oportunidad que tenemos para hacer una diplomacia del equilibrio, una diplomacia de la paz en todas las direcciones y también quizá para liberarnos de viejos sistemas. En Europa, por ejemplo, sería muy importante revitalizar la OSCE. El profesor Max Otte pide una nueva política de equilibrio en Alemania, teme un aterrizaje forzoso y está decepcionado con Donald Trump. Muchas gracias por eso. Aquí en A Contracorriente le mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Siga con nosotros.